Ahí está. Estamos en Esdras. Esdras capítulo 3 ahora. Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Y antes de que, vamos a leer el pasaje esta noche y después vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Acá en Esdras capítulo 3 vamos a leer versos 1 a 6. Versos 1 a 6, y si pueden ponerse en pie al respecto a la palabra de Dios. Capítulo 3 de Esdras, verso 1 dice: Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por este día, gracias por este tiempo que tenemos para juntarnos en tu nombre, Señor, para alabarte y para escuchar de ti, Señor. Entonces, quiero rogarte, Señor, que me ayudes con tu gracia, Señor, para hablar y pensar claramente. Yo quiero ser una bendición a tu gente, Señor. Háblanos a través de tu palabra para que podamos salir de acá, Señor, dándote gracias por todo y en todo. En nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Pueden tomar sus asientos. Algo interesante acá en este pasaje, a mí, por lo menos algo muy interesante, es que vamos a hablar de eso, pero dice en verso, quiero enfocarles ahora en ese verso 3, que dice: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Y antes de eso, para hacernos recordar por qué estamos acá, por qué ellos están haciendo eso en este libro de Esdras, como tenemos el lema de Esdras, es hora de adorar a Dios. Es hora de adorar a Dios. Y ellos, si recuerdan, antes de eso, en capítulo 1, hemos visto cómo ellos, los judíos, estaban ahí en Babilonia, y después se llamaba Persia. Ellos estaban ahí en Persia, y dio el rey de Persia y el mandato de que ellos pudieran volver a Israel para reedificar el templo de Jehová ahí en Jerusalén. Y entonces ahora estamos viendo, después de su viaje, después de levantar materiales y plata y oro y otras cosas para su viaje, para reestablecerse en Judea y en Jerusalén y reedificar el templo. Ahora vemos acá que ellos llegaron a Jerusalén, como que dice en verso 1, todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, para empezar con ese proyecto de reedificar el templo de Jehová ahí en Israel. Pero antes de eso, para ayudarnos a recordar qué pasó antes de eso, para que ellos llegaran a ese punto,
que necesitaban reedificar el templo. Vamos a volver a Segunda de Crónicas una vez más. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Capítulo 36 de Segunda de Crónicas, verso 14. Segunda de Crónicas 36, verso 14 dice esto. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Y vemos después de eso que los que quedaron, el remanente que quedaron de la gente, fueron llevados cautivos en cautiverio a Babilonia para servir los babilonios, ¿no? El rey de Babilonia. Y bueno, después de 70 años llegamos a este punto de nuevo, cuando ellos volvieron a Jerusalén con el orden de rey Ciro para volver a Jerusalén para reedificar el templo ahí en Jerusalén. Después de 70 años de castigo, ¿no? De Dios, siendo en cautiverio ahí en Babilonia. Pero vemos acá que la condición espiritual del pueblo de Israel, antes de que fue conquistado por los caldeos, ellos participaron en todos los pecados de los paganos alrededor de ellos. La misma gente que Dios dijo, no tienes trato con ellos, no se involucrarse con sus pecados. Pero eso es lo que ellos hicieron. Y ellos habían profanado y corrompido la casa de Dios. Y por eso Dios le dejó destruir la casa de Dios ahí en Jerusalén. Ellos menospreciaron la compasión y misericordia de Dios porque ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Él envió sus profetas, Él envió sus mensajeros vez tras vez tras vez para hablarles de su pecado, para hacerles volver a Él, para arrepentir. Y ellos no quisieron escuchar. Ellos menospreciaban la palabra de Dios. Burlaban, la Biblia dice, de sus profetas. En otras palabras, ellos menospreciaron, o sea, no dieron cuenta a los predicadores de Dios. Por eso, llegó, como dice ahí en Segunda de Crónicas, subió la ira de Dios contra ellos y Él tuvo que castigarlos. A fin, tuvo que castigarlos. Pero ahora vemos que ellos volvieron a Jerusalén y estaba a punto de reedificar el templo. Estaba a punto de empezar ese gran proyecto de edificar de nuevo el templo de Dios. Ellos fueron removidos de su lugar por causa de su rebelión. Israel no fue solamente conquistado, pero la gente fue matado y secuestrado, llevados cautivos. Tenían que servir a otro pueblo, otra cultura, otro idioma. No. Esta mañana, ahí en la clase de escuela dominical, estábamos hablando de Daniel. Él fue uno de esos jóvenes que fue llevado a Babilonia. Y él subió a ser un siervo de rey de Babilonia. Después el rey de Ciro y rey de Dario, de los persas.
Y él fue uno de esos jóvenes. Él fue un joven cuando fue llevado cautivo. Y vemos que él llegó a ser un hombre de muchos años, continuando sirviendo reyes extranjeros. Pero ellos fueron removidos de su lugar, de su pueblo, de su nación, de las ciudades. Y cuando rebelión y pecado se quedan dentro de nuestros corazones, hermanos, nos llevan muy lejos de Dios y destruyen nuestra comunión con Dios y a veces destruyen nuestras vidas o nuestras familias. Estoy hablando de pecado en nuestro corazón, en nuestra vida. Por causa del pecado de ellos, después de años, Dios tuvo compasión con ellos, enviando mensajeros, enviando profetas, proclamando la palabra de Dios a ellos, hablándoles de su pecado. Por favor, arrepentí, vuélvese a Dios. Pero después de muchos años, al fin fueron removidos de su lugar, su ciudad, su templo fueron destruidos por causa de su pecado. Y hermanos, lamentablemente, cuando nosotros dejamos que el pecado sigue en nuestro corazón, sigue en nuestra vida, también este pecado puede destruirnos, puede destruir vidas, familias, amistades. Y vemos que el templo fue destruido. Y nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios. 1 de Corintios 3, capítulo 3. Y verso 16, hermanos. 1 de Corintios 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Jehová Dios, había santificado el templo. Muchos años antes de eso, había puesto su nombre ahí. Con David tenía el gran deseo de edificar una casa para adorar a Dios, una casa en el nombre de Dios, pero Dios dijo a él, no, David, no puedes porque tú eres un hombre de sangre, pero tu hijo sí puede hacerlo. Y después, unos cientos de años después de eso, llegamos ahí al fin de Segunda de Crónicas, cuando el templo fue destruido, ellos fueron llevados cautivos por causa de su pecado. Y el pecado puede destruir este templo también. Y aquí en 1 de Corintios capítulo 6, verso 19, dice esto, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, y los cuales son de Dios. Y en este contexto, aquí en verso 20, podemos decir, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro templo. Porque hemos visto que la palabra relaciona nuestro cuerpo con el templo de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a volver a Esdras en un momento, pero vamos a ver el punto acá. Es que si nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿por qué queremos contaminar o corrompir este templo con pecado? Pero pastor, todos somos pecadores, sí. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Pero el contexto que vemos es que ellos continuaron en pecado. Ellos practicaban el pecado de los paganos alrededor de ellos. Practicaron eso día tras día tras día, aumentando pecado sobre pecado.
Y nosotros no debemos dejar esto a pasar en nuestra vida tampoco. Cuando vemos que hay pecado en nuestro corazón, debemos en ese momento ir a Dios en arrepentimiento y pedir de Dios perdón por este pecado. Y dejar esto atrás. Dejar esto atrás. En 2 de Corintios capítulo 6. En 2 de Corintios capítulo 6 y verso 16, hermanos, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que Él dijo ahí a los israelitas. Él dijo esto a ellos. Y ellos continuaron en su pecado. Y fue destruido. Su templo fue destruido. Sus ciudades fueron saqueados y destruidos también. Pero ahora llegamos a este punto que ellos están regresando a Jerusalén para reedificar el templo. Entonces vemos el regreso a la casa de Dios. Después de 70 años de esclavitud, Dios dio a Israel otra oportunidad por su compasión, por su gracia. ¿No? Dio a ellos otra oportunidad de volver a Él para alabar a Dios, para adorar a Dios. Otra oportunidad de servir a Dios. Y Dios conmovió el corazón del rey. Ahí en el capítulo 1, y suscitó a algunos hombres que volvieron a Jerusalén para restaurar el templo. Como vemos acá, todo se juntó al pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y vemos que Jesús, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, el líder de los sacerdotes, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel. Ellos subieron a Jerusalén para empezar este proyecto de adorar a Dios. Llegó la hora de adorar a Dios para ellos, a fin. Llegó ese momento de reempezar la adoración de Dios en Jerusalén. Pero vemos acá que dice en verso 3 otra vez: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto de Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Es interesante a mí, hermanos, si prestan atención a este verso, que dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos. Y yo, siendo un viejo soldado del ejército, si yo estoy pensando, hermanos, si yo estoy en un lugar, en este caso en Jerusalén, y estoy en un lugar y tengo enemigos alrededor de mí, ¿no? En este caso, ellos tenían extranjeros, enemigos alrededor de ellos, viviendo en las ciudades de ellos. Y si yo estoy acá en un lugar y sé que hay gente que está en contra de mí, alrededor de mí, la primera cosa que quiero hacer, si yo tengo miedo, como que dice acá, de los pueblos, yo quiero edificar unas defensas alrededor de mí. Ellos estaban en Jerusalén, entonces la pregunta que yo tengo es, ¿por qué ellos en el primer instante colocaron el altar primero? Porque tenían miedo, en vez de reedificar los muros de la ciudad, defensas para protegerles, y después edificar el templo. Tranquilo, ¿no? Con defensas, con guardias puestos y cosas así, ¿no?
Con esos defensas y con guardias puestos, ellos pudieron empezar su proyecto de reedificar el templo tranquilamente. Pero eso no es lo que ellos hicieron. Ellos empezaron con el altar del templo. El altar del templo. Cuando una persona quiere adorar a Dios y servir a Dios, primeramente tenemos que arrepentir. Pedir perdón de Dios. Estamos hablando de ese templo ahora. Ese templo. Tu cuerpo, mi cuerpo. El templo de Dios. Y si estamos alejados de Dios, sé que estoy predicando a los fieles un domingo a la noche, ¿no? Un domingo a la tarde. Pero si uno está alejado de Dios, para hacer volver a Dios, tenemos que empezar, ¿dónde? En el altar de este templo. En el altar de este templo, en nuestro caso, es nuestro corazón. Donde empieza el pecado. Donde empieza también el arrepentimiento. Para arreglar su situación con Dios, hay que volver a la casa de Dios. Para arreglar su comunión con la familia en la iglesia, hay que volver a la casa de Dios. Hay que volver a la casa de Dios para restaurar la adoración de Dios. Ellos tenían la meta de restaurar la adoración de Jehová Dios. Y por eso ellos comenzaron donde empieza eso, con el altar ahí en el templo. Yo he conocido gente, creyentes hermanos, que habían dicho que iban a arreglar su situación con Dios, pero nunca volvieron a la casa de Dios. Esto no puede ser. Si uno quiere, otra vez sé que estoy hablando a los fieles, pero si uno está alejado de Dios, normalmente una de las primeras cosas que ellos hacen es dejar de ir a la iglesia, ¿no? Y si quiere arreglar su situación, una de las cosas que tenemos que hacer primeramente es volver a la casa de Dios. Volver a adorar a Dios. Pero algunos dicen que yo puedo adorar a Dios en mi casa. Sí, podemos adorar a Dios en nuestra casa. Pero cuando estamos alejados de Dios por nuestro pecado, y uno dice, bueno, yo voy a empezar adorando a Dios en mi casa. Normalmente esto no dura mucho tiempo. Si uno no quiere hacer el compromiso de volver a la casa de Dios y restaurar el altar, tu corazón, para adorar a Dios, normalmente esta adoración en casa no dura mucho tiempo. También he conocido gente que había dicho que iba a arreglar sus cosas con Dios, pero fueron a otra iglesia para esconderse. Esta iglesia, eso no me conocen, ¿no? Y yo puedo ir ahí y empezar de cero. Pero empezando de cero, sin arreglar la situación, primeramente, el problema que tenía antes, ese problema, tarde o temprano, va a surgir de nuevo. Es lo que he visto en mi experiencia. Estoy pensando, no voy a decir quién, pero estoy pensando de alguien, de mi familia, que no importa dónde va, siempre encuentra los mismos problemas. Pero Greg, tengo eso en mi vida, tengo esto, esta persona, aquella persona y tal persona. Y yo digo, bueno, sí, estás encontrando los mismos problemas no importa dónde vas. Normalmente los problemas no están con la otra gente. El problema está contigo, ¿no? Estás llevando
los problemas contigo. Entonces, hermanos, ellos empezaron, dice verso 3 otra vez, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras. Y empezaron a ofrecer holocaustos, a adorar a Dios por medio de los holocaustos. Cuando se vuelve a la casa de Dios y está bajo la predicación de la palabra de Dios, es más fácil para arreglar su situación ante Dios y arrepentir de sus pecados. Y esto es necesario para restaurar el altar de nuestro corazón. El altar que está dentro de este templo. Bueno, vemos que la restauración del altar de Dios acá es lo que ellos empezaron con eso. No con los muros de la ciudad, no con las paredes del templo, pero con el altar. Después de su regreso a Jerusalén, los sacerdotes edificaron el altar de Dios otra vez y lo restauraron encima de sus bases. Y esto fue el comienzo de su regreso a adorar a Dios y a servir a Dios santo y verdadero. Y ellos hicieron esto antes de edificar el templo, antes de edificar los muros de la ciudad. Ellos comenzaron con el altar, con el altar. Si nuestro cuerpo, hermanos, es el cuerpo, si nuestro cuerpo es el templo de Dios vivo, nuestro corazón debe ser el altar. Porque desde ahí, nuestra adoración y servicio a Dios comienza ahí en nuestro corazón. Después de que haber revelado y pecado contra Dios y reconocemos la necesidad para volver a Dios, tenemos que arrepentir, volver a la casa de Dios y restaurar el altar que es nuestro corazón a su base, Y sé que hay algunos que en vez de restaurar el altar sobre su base, y vamos a hablar de eso con más detalles en un momento, pero antes de hacer esto, algunos quieren empezar con los holocaustos, con las ofrendas, que es servicio. Algunos quieren usar el servicio en la iglesia, sirviendo en la cocina, sirviendo en este ministerio, lo que sea, en vez de restaurar su corazón a Dios. Algunos usan servicio en la casa de Dios para esconder la condición de su altar, de su corazón. ¿Por qué? Porque todos los demás ven a esa persona, sí, está sirviendo ahí, es fiel a la casa de Dios, es fiel a Dios. Pero siendo fiel a la casa de Dios no es igual a ser fiel a Dios. Cuando ellos estaban en Segunda de Crónicas, antes de que fueron llevados cautivos, hermanos, ellos estaban haciendo los holocaustos en el templo, pero también estaba sirviendo ídolos también. Entonces, hermanos, lo que vemos es que el servicio a Dios no es igual a ser fiel a Dios. Uno puede venir acá nomás y sentar acá, estar bajo la predicación de Dios y dar ofrendas. Uno puede servir, pero también puede ser incrédulo, lamentablemente. Yo recuerdo hace años atrás, en una iglesia en Illinois, donde nosotros estuvimos y yo estaba haciendo el seminario en esa iglesia. Y había un hombre, un diácono, un siervo fiel en la iglesia, cantaron cantos y fue un diácono y sirvió en muchos ministerios en la iglesia, pero un día él se levantó y dijo, no soy salvo. No soy salvo. Y dio cuenta en su corazón después de años en la iglesia que todo lo que él estaba haciendo, cantando, siendo diácono, sirviendo aquí, sirviendo allá, todo eso fue su religión. Y fue incrédulo todavía en su corazón.
Entonces, les digo eso porque hay gente que usa el servicio para disfrazar la condición de su corazón. Lamentablemente es así. Pero acá vemos que ellos volvieron a Jerusalén y empezaron colocando el altar sobre su base y después ofrecieron los holocaustos a Jehová. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos restaurar el altar sobre su base? ¿Cómo podemos restaurar nuestro corazón a sus bases? Yo recuerdo, todo eso no va a ser muy profundo, pero yo recuerdo cuando en el secundario, cuando yo estaba jugando fútbol, soccer, y muchas veces cuando perdimos un partido, ¿no? El próximo práctica, el próximo ensayo, el próximo práctica, y capaz 2 o 3 prácticas después de perder, normalmente nuestro entrenador, nuestro coach, nos tomamos y empezamos practicando lo más fundamental, ¿no? Hora tras hora tras hora, los fundamentales, pasando la pelota, ¿no? Pasando la pelota y cosas así. Llevando, ¿cómo se dice? Dribbling la pelota de un lado a otro lado, un punto a otro punto, ¿no? ¿Ah? Sí, controlando la pelota, haciendo las cosas básicas. Porque él dijo, si ustedes perdieron, ¿por qué olvidaron lo más fundamental? No estaba practicando, no estaba usando los fundamentos del fútbol. Por eso perdieron. Y vemos esto también en muchos otros deportes, en fútbol americano, en básquetbol. No, nunca jugué básquetbol, pero yo recuerdo un amigo mío que jugaba básquetbol y él dijo, sí, cuando perdemos, estamos ahí, hora tras hora, haciendo eso. Las cosas más básicas. Y hermanos, cuando estamos alejados de Dios, apartados de Dios por nuestro pecado, cuando volvemos a Dios, debemos comenzar con lo más básico, con lo más fundamental de nuestra vida cristiana. Eso es colocando el altar de nuestro corazón sobre sus bases. Como por ejemplo, hay que restaurar el base de la oración. En 1 Tesalonicenses 5, un pasaje, un verso muy conocido, ¿no? 1 Tesalonicenses 5, verso 17. 1 Tesalonicenses 5, verso 17. Orad sin cesar, 3 palabras. Algo muy básico, pero también muy profundo. Orad sin cesar. Otra vez, una de las cosas que nosotros dejamos de hacer en nuestra vida cristiana cuando estamos apartados de Dios, una de las cosas, si no es la primera cosa, es dejamos de orar a Dios. Y si queremos volver a restaurar este templo, si queremos volver a restaurar el altar sobre su base en nuestro corazón, la primera cosa es que tenemos que orar, hermanos. Tomar tiempo en oración cada día con Dios. Hay que tener comunión con Él. Habla con Jehová Dios. Restaurar esa base en tu vida. Restaurar el altar de su corazón sobre esta base de la oración. Hay que tomar tiempo orando a Él, pidiendo perdón de tus pecados, pidiendo por gracia y el poder para seguir adelante, viviendo la vida que Él quiere de nosotros, teniendo comunión con Él. Otra base para el altar es que hay que restaurar la base de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:5.
o 2:15, perdón. Dice, procurar con diligencia y presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y también en capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mi hermano, si estamos apartados de Dios y queremos volver a Dios, si queremos volver a restaurar el altar en este templo, hay que empezar con esa base de leer la palabra de Dios. Dice, es útil para corregir, para mostrarnos dónde estamos haciendo lo malo. Y para corregirnos, para mostrarnos cómo debemos hacer nuestra vida cristiana, cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y para instruir en justicia, instruirnos en las cosas de Dios. La palabra de Dios es útil para eso, tomar tiempo diario leyendo la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo hablar contigo por medio de la palabra de Dios. Tienes que meditar en la palabra de Dios, leyendo un verso, 2 versos, y durante el día pensando en esos versos. ¿Cómo puede aplicar eso a mi vida? ¿Cómo puede usar este verso, este pasaje para ayudarme o ayudar a otros? Meditando en la palabra de Dios. Recuerde que ellos empezaron colocando el altar por miedo de los enemigos. Y hermanos, tenemos un adversario, Satanás. Y él está, como dice la palabra de Dios, rodeando, buscando a quien devorar. ¿No? Y si nosotros por miedo de él, si queremos restaurar el altar de nuestro templo, nuestro corazón, debemos empezar con oración y leyendo la palabra de Dios para ayudarnos. No solamente porque queremos restaurar el altar de Dios en nuestro corazón, pero también por miedo de nuestro adversario. Porque sin la palabra de Dios, sin comunión con Dios en oración, estamos más expuestos a nuestro adversario. Somos más débiles para ser devorados por él. Hay que restaurar la base de diezmar y dar ofrendas. Pero pastor, está hablando de dinero otra vez. Sí, pero vemos acá en nuestro texto, la segunda cosa que ellos hicieron después de restaurar el altar fue ofrecer holocaustos sobre este altar. Y en nuestro caso, no tenemos que traer una oveja acá, gracias a Dios. No quiero ver trayendo una oveja acá. Un burro, no. Nuestras ofrendas son nuestros diezmos y ofrendas voluntarias, como hemos hablado este mes pasado sobre las misiones. Las ofrendas voluntarias. Esto también es una manera en que podemos alabar a Dios, que podemos adorar a nuestro Señor, dando a Él un poco de lo que Él nos ha dado, adorando al Señor. Ellos colocaron el altar sobre sus bases y después, justo después, empezaron a ofrecer sobre el holocaustos a Jehová, dice verso 3 de nuestro texto. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Bueno, si ustedes quieren venir acá por la mañana y por la tarde y dar ofrendas, está bien. Está bien. No voy a rechazarles. Pero ellos querían empezar adorando a Dios de nuevo.
tenían ese deseo, ese es el grupo que volvieron. Muchos quedaron ahí en Persia, en Babilonia. Pero este grupo volvieron, hicieron el viaje para llegar ahí, porque querían empezar a adorar a Dios de nuevo. Y con eso ellos empezaron con este altar. No con los muros para protegerse, no con las paredes del templo. Ellos empezaron con el altar. Y desde ahí empezaron a adorar a Dios, haciendo holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron sus fiestas solemnes, verso 4 dice, de los tabernáculos y otros holocaustos de día, por orden conforme al rito y cada cosa en su día. Y todos los otros fiestas solemnes que son mencionados acá. Y verso 5, el fin de verso 5 dice, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces ellos comenzaron con eso, hermanos. Y eso también, cuando estamos alejados de Dios y queremos volver a Dios, eso también para nosotros es un base para establecer de nuevo el altar de nuestro corazón. Sobre esta base es dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos a Dios, adorando a Dios por medio de eso. Aquí vamos en verso capítulo 2, también vemos que ellos dieron, cuando llegaron a Jerusalén, capítulo 2, verso 68, como hemos tocado esto el domingo pasado, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, 100 túnicas sacerdotales. Ellos dieron voluntariamente. ¿Por qué? Porque quería restaurar la adoración de Dios ahí en el templo. Y nosotros, hermanos, si estamos volviendo a Dios, eso también es un base en nuestra vida cristiana. Es un base para el altar de nuestro corazón. Es dar nuestras ofrendas voluntarias a Dios. Alabando a Dios, dándole algo de lo que Él nos ha dado. Hay que restaurar la base de la obediencia a la palabra de Dios. Y todo eso es siendo obedientes. Orar sin cesar, ¿no? Volver a leer y estudiar la palabra de Dios. Dar nuestras ofrendas. Siendo obedientes. Siendo obedientes. Pero hermanos, lo que vemos acá, para concluir, es que ellos, con ese deseo de volver a adorar al Señor, a volver a adorar a Dios, ellos comenzaron con el altar. Lo más fundamental para ellos en su día, para la adoración de Dios. Y nosotros también, cuando estamos alejados de Dios, tenemos que volver a lo más fundamental, a lo más básico en nuestra vida cristiana. Y desde ahí podemos empezar de nuevo, adorando a nuestro Señor, sirviendo a nuestro Señor. Pero pastor, nosotros somos los que estamos acá este día, sí, yo sé. Pero capaz un día, ojalá que no, pero capaz un día uno de nosotros vamos a estar alejados de Dios otra vez. Y tenemos que hacernos volver a Dios. Capaz sabemos, o conocemos, mejor dicho, conocemos a alguien que está alejado de Dios. Y podemos compartir con ellos esos mismos principios de volver a adorar a Dios por medio de restaurar el altar de su corazón. Restaurar el altar de su corazón, de su vida, el templo, siendo nuestro cuerpo, ¿no?
No es de, bueno, voy a volver a Dios, entonces voy al campo misionero. No, no es así. Voy a volver a servir a Dios, entonces voy al seminario. No. Si estamos alejados, tenemos que empezar con lo más básico, lo más fundamental. Orar a Dios, leer su palabra, dar nuestras ofrendas voluntarias, nuestros diezmos, obedecer al Señor. Como les dijo ahí en los deportes, muchas veces, cuando todo va bien, el coach puede llevar su equipo a añadir cosas no más difíciles, pero más avanzados, cuando tienen los fundamentos ya puestos, ¿no? Pero muchas veces, cuando pierden, el coach dice, bueno, vamos a volver lo más fundamental, vamos a volver a lo más básico, y desde ahí vamos a mejorarnos, porque perdieron el partido, porque olvidaron lo más básico. No estaba practicando lo más básico. Y hermanos, en nuestra vida cristiana, normalmente, cuando perdemos nuestro partido en la vida cristiana, es porque no estamos practicando lo más básico. La oración, la lectura de la palabra de Dios, dando a Dios, ¿no? No es que alguien deja de ir al seminario, no es que alguien deja de ir a servir a Dios en la iglesia. Eso normalmente cuando dejamos de servir a Dios en la iglesia, si estamos sirviendo, dejamos de servir a Dios en la iglesia porque antes hemos dejado la lectura de la palabra de Dios, hemos dejado la oración a Dios. Entonces, para hacernos volver a Dios, tenemos que empezar ahí donde comienza la adoración de Dios, en el altar de nuestro templo. Vamos a inclinar las cabezas, y vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este pasaje, gracias por lo que vemos en tu palabra, Señor, como esos judíos, tu pueblo volvió a Jerusalén como un hombre para adorarte, Señor, pero ellos, en vez de empezar protegiéndoles, en vez de empezar con el templo, ellos empezaron con el altar y los holocaustos, la adoración de Jehová. Ayúdanos a aprender de eso, Señor. Sé que aquí son los fieles, pero aún siendo fiel a la iglesia, uno puede estar alejado de ti en su corazón. Ayúdanos, Señor, de averiguar cómo está la condición de nuestro corazón, el altar de nuestro templo. Si tenemos que restaurar el altar sobre sus bases, la base de oración, la base de la lectura de la palabra de Dios, la base de dar y servir. Ayúdenos, Señor, con eso. Y si conocemos otras personas que necesitan escuchar eso, que necesitan aprender esos principios, ayúdenos a compartir eso con otros. Capaz hay hermanos o hermanas que el año pasado estaban acá, pero ahora no. Ayúdenos a compartir este mensaje con otros, Señor. Porque sabemos que la adoración de Jehová Dios empieza en el corazón. Y debemos, si estamos alejados, si este altar está destruido por pecado, tenemos que restaurar el altar sobre sus bases. Ayúdenos con eso, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Bueno, vamos a anuncios. Abraham. Sí.